Cruz, un siervo de este lugar, del penal de aquí de La Victoria, mi pastor Keilin Sosa, el presidente actual de la confraternidad. Creo que alguien lo han visto por aquí porque ya ha tenido la oportunidad también de predicar. Y nada, el Señor es bueno. Quiero aprovechar brevemente y saludar a los amigos míos que están por ahí, a Ileana, Jazmín, quien es la que me está compartiendo la diapositiva en esta noche, y la demás hermana y hermanos que no recuerdo el nombre, pero están ahí. Gracias por el apoyo y gracias por estar aquí, una noche tan determinante para el ministerio a San Migo como este día. Amén. Entonces, vamos a entrar en materia. Necesito que mientras exhortamos la palabra, hablamos de ella, que por lo menos me escriban, porque este silencio es un poquito tenso. Los que tienen la cámara abierta me hacen señas con la mano, si se entiende. Desde ahora me pueden escribir si me están escuchando perfectamente, para estar más tranquilo. Amén. Bien, bien. Entonces, el tema de hoy es el poder del evangelio. Perfecto. Vamos a entrar y vamos a leer, a tomar en cuenta dos versos. El libro de Romanos, capítulo 1, versículo 16. Vamos a tomar en cuenta ese texto para arrancar desde ahí. Y por ser palabra de Dios, la vamos a leer en el nombre de Jesús. Amén. Dice aquí: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al justo primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Gracias, Señor, por tu palabra. Nos vamos a sujetar a la oración que ha hecho el apóstol. Creemos en la investidura de ese hombre de Dios, que todo está sujeto a la voluntad del Señor. Y voy a pedir que Jazmín me pase la segunda diapositiva para empezar a introducir este tema tan importante. Quiero que ustedes lleven el orden. Voy a tratar de ser muy claro. Esa misma me deja ahí, por favor. Voy a tratar de ser un poco claro y preciso y, por así decirlo, detallado, para que se entienda la idea central de todo esto. Y en primera instancia, quiero que entendamos el objetivo general de toda esta prédica, o de este mensaje que vamos a predicar hoy, que es comprender con claridad las raíces y dimensiones de lo que profesamos, profundizando en ello, a fin de afianzarnos en lo que hemos creído y al mismo tiempo reproducirlo en las próximas generaciones. Ese es el objetivo del mensaje que hoy vamos a dar en este taller de capacitación, para capacitar a todos que estén en este lugar, como bien dice el apóstol. Entonces, pásame la siguiente diapositiva, ok, déjamela ahí. Estos son los 3 puntos que vamos a tratar de desarrollar conforme a la voluntad del Señor. En primera instancia, el origen del evangelio. En segundo, el desarrollo del evangelio. Y por último, una pregunta: ¿dónde radica su poder? Hablándose del poder del evangelio. Y rapidito me pasa a la siguiente diapositiva y vamos a tomar en cuenta el libro de Mateo para tratar de reorganizarnos. Y quiero que tomen en cuenta que la Biblia que estamos leyendo, que vamos a leer, es la Nueva Traducción Viviente. Entiendo que todo el mundo conoce eso. Es un texto más asequible a nuestro lenguaje y nos permite de manera más clara entender las cosas. Y dice aquí en Mateo 4:17: a partir de entonces Jesús comenzó a predicar: arrepentíos, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino del cielo está cerca. Parece que el origen del evangelio empieza ahí, pero no. Hay un origen que vamos a descubrir. En Mateo, Jesús establece lo que ya los profetas declararon de antemano. Y nosotros
tenemos que contextualizar o cruzar el puente hermenéutico para nosotros entender con más claridad acerca de esto. Y nos vamos a remontar primero en Daniel. Y tenga pendiente lo que dice Jesús. Arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino de los cielos está cerca. Quiero que subrayen eso para que vayamos como que encajando. Y vamos a citar para entender esto de qué reino Jesús estaba hablando, a qué reino se refería, porque Jesús vino con un mensaje que de antemano el Señor, por su infinita misericordia, proyectó a través de los profetas y de lo que profetizaron desde la antigüedad. Y vamos a ver una declaración que hace Daniel luego que recibe la revelación de la estatua, de las diferentes formas de metal, de toda la clase de hierro que existía, y el compuesto de todo eso, y al final de la idea, lo que realmente recibe del Señor, y es que en Daniel 2, capítulo 2, versículo 44, dice una declaración terrible aquí acerca de lo que Jesucristo vino aquí, profetizando el establecimiento, el pronto establecimiento de ese reino que Jesús vino a establecer. Y dice aquí en Daniel 2:44, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Ojo, el reino que Dios dice que va a establecer no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Hablando de los reinos anteriores que citó Daniel, luego que recibe la profecía o la revelación del Señor. Entonces, pásame a la segunda, Jazmín. Antes de que Daniel profetizara y combinando con lo que Daniel dijo, en Génesis, Jacob, luego que está a punto de morir, profetiza a sus hijos, lo llama a todos y empieza a profetizar a cada uno de ellos. Y en Génesis 49:10, este hombre, Jacob, da una declaración de una futura venida de alguien, de un personaje que vamos a declarar, que es quien tiene la legalidad de establecer el reino o traer la buena nueva que vamos a predicar. Y dice aquí Génesis 49:10, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, entre paréntesis, subraye, y a él se congregará los pueblos, a él hablando de primera persona. Vamos a anotar ahí para que entendamos. Esa declaración la hace Jacob luego que empieza a bendecir a todos los hermanos de José y a los hijos de José. En cuanto a eso, usted conoce la historia. Este Silo, pásame la siguiente diapositiva. Este Silo, esta palabra es de origen hebreo, que lo que denota es Chilo o Chiló, que es el nombre que utilizaron los profetas para referirse al Mesías. Déjeme aclararlo un poco. Jesús viene predicando lo que se profetiza desde Génesis y en Daniel. El reino que habla Daniel es el reino que Cristo viene a decir y a demostrar que se va a establecer. Y es la responsabilidad de Cristo, el Mesías, porque así se encomendó desde el principio. Entonces, esa revelación de Jacob no deja de manifiesto o claro que se trata del Mesías, y no queda duda ninguna por la confirmación del texto original que hemos definido, que el nombre Silo es un apodo que se le atribuye al Mesías, al que iba a venir o al que había de venir a predicar todo esto. Entonces, pásame la siguiente diapositiva, por favor. Si voy muy rápido, me lo dicen, por favor, para bajarle un poco. Entonces, esto que viene predicando Jesús, para combinarlo con todo esto, porque el tema es el poder del evangelio. Evangelio es lo que tenemos aquí. Eso es evangelizo, que es una palabra griega cuyo significado buena nueva. Lo que Cristo viene a predicar en el inicio, donde él parte de la orilla del río Jordán, luego de ser bautizado y luego después de ser tentado por el enemigo, por el adversario,
es la buena nueva del reino. ¿Cuál es buena nueva? La que se profetizó en Génesis 49:10 y en Daniel 2:44. Esa noticia que se estableció allá es la que viene anunciando Jesús. Jesús se ajustó a todo lo que venía. Usted sabe que Jesús conoció todas estas cosas porque Jesús creció como un hombre y fue educado conforme a todo lo de la ley. Y todo eso Jesús lo aprendió por mano de los que conocían la ley y le enseñaron, y por mano de sus padres, que fueron los primeros que empezaron a educarlo y a adoptarlo. Entonces, hasta ahí tenemos un poco del origen del evangelio. El evangelio se origina en la antigüedad por medio de los profetas y se cumple en el Mesías, o sea, Jesús, que vino a anunciar la buena nueva del reino, el mensaje del reino, de lo que iba a venir. Que esa buena nueva era que venía el Mesías, que iba a morir por nosotros y iba a redimirnos y iba a sacarnos de la condición en la que nosotros nos encontramos. Entonces, pásame a la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, ese Mesías marcó en medio del pueblo y rompió conducta y patrones errados y distorsionados a lo del reino. Ese Mesías empezó, hizo señal, hizo prodigio, hizo todas las cosas que se exigía en la ley, en Levítico, que cada vez que venía un profeta tenía que ponerse a prueba y tenía que hacer maravilla y prodigio. Jesús se ajustó a todo eso y se sujetó y dejó de manifiesto que él era realmente el Mesías y que él venía a traer la buena nueva, la que nosotros necesitamos conocer para luego establecer. Entonces, pasando al siguiente punto. Primero, vamos a tomar en cuenta el mismo capítulo de Mateo que leímos antes de leer ese texto que ya está ahí plasmado, que es el 18, que dice aquí: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a los hombres Simón llamado Pedro y Andrés su hermano que echaban la red en el mar porque eran pescadores. La maravilla de Jesús empieza a radicar o empieza Jesús a impactar el grupo religioso que operaba en ese sistema, cuando él empieza a llamar a personas con poca capacidad social, cultural, personas del burgo total, personas que no eran educados ni eran ni siquiera preparados. Jesús empieza a llamar a personas que quizás no estaban capacitados para predicar el evangelio, pero la buena nueva del reino no se vino a entregar a los que tenían ya conocimiento y los que presuntamente presumían tener conocimiento. Pero hasta ahí vamos a hacer un paréntesis para no verme tentado a entrar a algo que quiero recalcar nuevamente un poco más adelante. Y vamos a entrar al segundo punto, que es el desarrollo del evangelio. Dice Hechos 1:8: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas las partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria, hasta los lugares más lejos de la tierra. Subraya poder. Luego que Jesús hace todo lo que hace, que ya es muerto y es sepultado y resucita, Jesús deja un legado y le da una enseñanza, y la última enseñanza le da a los discípulos en lo que ya le toca partir de esta tierra luego que resucitó y tiene que marcharse. Le dice que se queden en Jerusalén, allá en el monte donde ellos recibieron y fueron investidos, para que ellos reciban poder. Este poder que le dio Jesús o que le delegó Jesús en ese momento, es necesario que lo conozcamos. Y la palabra que ahí en el texto está para poder proviene del griego, que es una palabra dunamis. Dunamis es potencia, potestad, pero también puede traducirse como obras poderosas y obras maravillosas. Luego que Cristo hace esta declaración que ellos obedecen a todas las cosas como se le dijo, ellos son investidos de poder por medio del Espíritu.
y por medio de todo lo que Jesucristo ya le daba, ellos fueron capacitados. Luego de ahí, los discípulos ya tienen una nueva convicción y ahora le toca a ellos repartir el evangelio. Ahí empieza el evangelio a desarrollarse con mayor auge, porque antes de Jesús se tomó el espacio para discipularlo y para prepararlo, porque primero hay que preparar para luego enviar y que se pueda hablar de la verdad. Nadie puede hablar del mensaje de Dios si no conoce al Dios del mensaje y tampoco conoce al mensaje que Dios mandó. Por favor, que alguien me entienda hasta ahí. Si no me preparo, no me disipulo en el momento adecuado, no puedo predicar la buena nueva porque la buena nueva no me conocen ni yo la conozco a ella y yo no tengo fundamento para predicarla a ella. Jesucristo envió a un grupo de ellos para que predicaran en diferentes aldeas, pero con un límite. Le dijo que en casa de samaritano y en casa de gentiles, alguien me ayuda, que no entrara, le puso, lo cohibió de que entraran simplemente a un grupo. En esta misión, Jesús hizo algo para que ellos más o menos se vayan familiarizando con lo que Jesús o con lo que Jesús lo iba a llenar futuramente o después. Entonces, luego de esta repartición que se da en Pentecostés, luego vemos a Pedro que en una prédica, por así decirlo, sencilla, que no fue sencilla, que se sujetó al mensaje de Dios divino, vemos a Pedro trayendo o que se añadieron después de la prédica de Pedro 3,000 personas. Ahí empieza el evangelio a impactar, porque el evangelio impacta cuando nosotros nos sujetamos a la enseñanza, aprendemos el mensaje y luego nos dejamos que nos envíen. Entonces el mensaje viene con poder, viene con el legado y viene con la investidura que ya no pudieron, que nos pusieron encima para predicarlo, la autoridad que se nos dio. ¿Me entienden hasta ahí? Bien. Entonces, ese mismo Pedro hace alguna afirmación y algunas declaraciones tan maravillosas que el grupo religioso de aquel tiempo temió y buscó la mil manera para sujetar a Pedro y a Juan, para que ya no predicaran. Incluso en una de sus conversiones de ellos predicar el evangelio y de anunciar la buena nueva, la noticia del evangelio, que era nada más y nada nuevo, que Cristo vino a nosotros, Cristo murió por nosotros y Cristo nos acercó a Dios por medio de la cruz. Entonces, ese es el mensaje que vienen predicando los profetas que cité y viene predicando Jesús. Jesús dice: arrepentido, cambien de mentalidad, porque el reino de los cielos se ha establecido. Porque cuando yo cambio de mentalidad, cambio mi estilo de moverme, de analizar, de ver las cosas, incluso de operar. Y me educo, y cuando me educo entonces me hago apto para el evangelio. El evangelio causa un impacto en el que me escucha, porque el primero que asumió el mensaje del evangelio fui yo, y como lo asumí yo, fui de la casa que salió, y si la de la casa sale la enseñanza, entonces impacta el que está afuera. ¿Me entienden hasta ahí? ¿Se escucha? Por favor, escríbanme para estar seguro que me escuchan bien. Se escucha. Bien. ¿Me siguen hasta ahí? Entonces, algo que quiero resaltar antes de seguir avanzando, y es que no había manera de que los discípulos hicieran todo lo que hicieron mientras el Mesías estuviera ahí, porque el Mesías tenía que morir para ello tener el legado de él y tener ya la autoridad de él para seguir proyectando, seguir compartiendo el mensaje que ellos habían recibido. Entonces, dije atrás que Jesús vino llamando personas no aptas, impactándola por la buena noticia. Esas personas cambiaron su conducta por medio de la enseñanza y por medio del impacto del evangelio o la buena nueva, porque de aquí en adelante nos vamos a ir en la buena nueva, ya no en evangelio, porque ya definimos lo que es evangelio, que es buenas nuevas. Entonces, esa buena nueva, ese mensaje que trajo Cristo, que el Padre suministró, como vamos a ver más adelante, por medio de los profetas, declarando que venía una persona que iba a aportar ese mensaje y iba a establecer el reino de los cielos, y que ese reino de los cielos iba a perdurar por encima de todos los reinos que ya habían establecido en la tierra. Amén.
Entonces, hay una conversación que tiene lugar en la secta de los escribas y los fariseos, que es cuando Pedro y Juan caen encarcelados. Fíjese que el Espíritu libró a estos hombres y estos hombres salieron libres y siguieron predicando el evangelio. Entonces, ellos no se detuvieron. Que quiero que usted analice esto. Lo que lo quiso imposibilitar y por encima de ello la persistencia. Anote eso porque de ahí vamos a tratar algo más un poco más adelante. Entonces, los escribas y los fariseos se reunieron, eso está en Hechos, usted lo conoce esa historia, y tratando de buscar una forma de cómo frenar a estas personas y detener lo que ellos estaban haciendo, se levanta Gamaliel, quien era el sumo sacerdote establecido en ese tiempo. Gamaliel ve las maquinaciones de ellos y Gamaliel se levanta y dice, oigan, no. Tengan en cuenta algo. No estoy hablando por el contexto, es porque ustedes lo conocen, que estoy hablando así. Se levantó fulano de tal y pereció. Y se levantó fulano de tal y pereció. Y se levantaron mucho más y perecieron. Dejemos a estos hombres que sigan predicando lo que ellos predican, a no sea que nosotros, impidiéndole que ellos hagan lo que tengan que hacer, estemos sujetando la mismísima obra del Dios Altísimo. Esta revelación recibió Gamaliel y aconsejó a esta secta religiosa para que se detuvieran y no siguieran avanzando aún más. Entonces, pásame la última diapositiva o la que sigue, perdón. Entonces, es necesario que entendamos esto. ¿Dónde radica el poder del evangelio? Porque el tema es poder del evangelio o el poder del evangelio. Su poder radica en lo siguiente, donde hemos leído en Romanos 1:16, vamos a tomar en cuenta algunos versos para llegar y entender la idea de Pablo, para entender todo este mensaje. Dice Pablo en el capítulo 1:1. Dice aquí, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Note que lo que yo he establecido en esta noche es lo mismo que Pablo estableció en el año 58, en el primer siglo después que Cristo fue crucificado. Usted sabe que fueron 100 años que fueron donde hablaron los apóstoles, y en esos 100 años, en el año 58 es que Pablo escribe esta carta a los romanos. Los romanos aún no habían tenido una convicción real del evangelio, pero su fe era evidente por la declaración que hace aquí el apóstol. Y dice, y voy a seguir leyendo el 2 antes de entrar a la declaración del apóstol por medio de la fe de ellos. Y dice aquí que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, probando Pablo que esa profecía había sido anunciada por los profetas y que antes los profetas habían declarado que había de venir uno por medio de David. Que Jeremías que establece eso, que el mismo Dios iba a levantar a uno de la simiente de David, uno que iba a reinar con justicia. Entonces, esa declaración es que está sosteniendo Pablo aquí. Entonces, vamos a seguir llevando la idea. La declaración que le dije hace un rato que Pablo da acerca de la fe que tenían los romanos, que antes de él llevarle la buena nueva del evangelio, ya ellos habían recibido ciertas enseñanzas. Y dice aquí en el 1:8, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respeto a todos ustedes, de que vuestra fe se divulgue por todo el mundo. La fe de la iglesia de los romanos estaba siendo divulgada por todo el mundo, porque en ello había una convicción real del evangelio y de la muerte de Jesucristo y como habían recibido a Jesucristo. Pero al parecer había todavía una poca dificultad y faltaba una convicción real acerca del evangelio. Y Pablo se toma un espacio aquí en el 1:13
Y dice Pablo, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado. Anote eso, el estorbo de Pablo. Para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Pablo haciendo la declaración que él ansiaba también llevarle la buena nueva, lo que él había recibido por gracia, por medio de revelación y por medio de lo que Jesucristo mismo había ministrado por él. Y cómo él había aceptado el mensaje del evangelio que se vino predicando desde ahí. Acuérdese que Pablo hace una declaración cuando se encuentra delante de las autoridades en el libro de los Hechos, y él habla de su educación, de que él fue instruido a los pies de Gamaliel. Pablo conocía más que nosotros de la Torá y de la Santa Escritura que habían en aquel tiempo. Por ende, el Pablo conocía toda la profecía acerca del Mesías, y ajustándola ahora a la fe y a la convicción que él tenía ahora por ser impactado por el mensaje de Jesucristo directamente, quien fue él que le predicó cuando tuvo el encuentro en Hechos 9. Entonces, Pablo ahora está dando testimonio acerca de esa fe que él había recibido y que ya él le había aportado a demás creyentes, y los demás creyentes y gentiles habían recibido por medio de Pablo. Y dice Pablo aquí, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Pablo está haciendo una declaración aquí que lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente para que nosotros entendamos más con claridad lo que está diciendo Pablo en el mismo capítulo 14. Mire qué dice Pablo en el capítulo 14 aquí. Pablo está diciendo, pues siento una gran obligación, tanto con los habitantes del mundo civilizado como los del resto del mundo, con los instruidos y con los incultos por igual. Pues yo quiero que usted anote eso, la obligación que tenía Pablo de predicarle a los que se habían capacitado y a los que no habían alcanzado el conocimiento. Pablo lo que está diciendo es que él sentía la obligación de no solo predicarle el evangelio a los que ya conocían las Santas Escrituras, sino que también a los que no la conocían y a los que no habían penetrado el evangelio. Él tenía una obligación de predicarle. Anote eso para que usted entienda por qué la declaración de Pablo ahora en Romanos 1:16, donde hemos leído. Y mire qué dice Pablo: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Por qué Pablo hace esta afirmación de que no se avergüenza del evangelio? Porque ya Pablo viene pasando un proceso, y Pablo se da cuenta que por medio del proceso que viene pasando, él alcanzó mayor gracia para los creyentes y pudo instruir a más y añadir a más a la obra por medio del mensaje. Porque la real convicción del evangelio, el real poder, se establece y se manifiesta cuando nosotros estamos bajo aflicción y cuando estamos bajo proceso. Cuando estamos bajo proceso y cuando estamos bajo precariedad, ahí es que el evangelio impacta a los incrédulos y a los que no han aceptado el mensaje de Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros no vemos en la posición de aceptar lo que el Señor Jesucristo quiere y aceptar la buena nueva del Señor, y nos vemos impulsados por el poder del Espíritu que se nos fue dado y nos fue capacitado para ahora exponerle el mensaje de Jesucristo y aprovechar la manifestación precaria y proyectar el evangelio con más gracia y con más fervor, porque en medio de la aflicción es que se ve el fruto digno del evangelio. ¿Me copian hasta ahí o me siguen? Entonces, pásame la siguiente diapositiva. Note esta declaración que hace Martín Lutero. Les refresco la memoria en cuanto a Martín Lutero, que sé que muchos de los que están aquí han estudiado. Martín Lutero fue un monje que se reformó por medio de la palabra, un monje muy dedicado a la palabra, a la vida piadosa en cuanto a la ley del catolicismo. Y ese hombre fue impactado por el evangelio de Cristo mediante la revelación de las Escrituras y el Espíritu Santo de Dios. Luego este monje se ve, luego de intentar proyectar y seguir impartiendo el evangelio de manera clara, se ve impedido por la dieta que se había levantado, o se lo explico mejor, por la Santa Inquisición, un movimiento católico que se levantó en el siglo IV, cuando gobernaba en el Imperio Romano Carlos V, uno de los emperadores que estaba asociado totalmente a la Iglesia Católica, porque él creía fielmente al sistema del papado, y él entendía que el Papa era el hombre que estaba establecido por Dios para
llevar a los hombres al arrepentimiento, incluso hasta perdonar los pecados de la persona, y que lo que decidiera el Papa era lo que se hacía. Esas eran las creencias que habían hasta ahí. Y dentro de ese movimiento, observe lo que había. Había primero una prohibición a la libertad de culto. Segundo, había una prohibición a la lectura privada y de manera pública de la Biblia. Y tercero, el que no se sometía a las leyes papales era hereje. Hereje era un hombre prácticamente maldito, un hombre que rechazaba la doctrina que para ellos eran verdad, entre comillas, y no aceptaba lo que supuestamente Dios había dado por medio de la autoridad del Papa. Entonces, me veo en la obligación de explicarle esos puntos para que usted caiga en la realidad de lo que estaba pasando este reformador, que ahora nos va a dar una declaración. Y mire lo que dice Lutero una noche antes de él presentarse delante de todos los príncipes para defender la fe reformada y la verdad de la palabra de Cristo. Dice aquí: impidamos solamente que el evangelio sea expuesto al desprecio de los impíos y derramemos nuestra sangre por él para que no triunfen. Oiga la declaración que hace este reformador en medio de una persecución total, validando lo que ya yo le dije atrás, que cuando el evangelio toma mayor fuerza y mayor autoridad es cuando estamos siendo estimulados por las diferentes pruebas que se nos presentan. Entonces, ese mismo evangelio que no halló imposición, no halló obstáculo, sino que se elevó y que comenzó o se anunció desde los profetas y toma su inicio en Juan el Bautista y luego toma mayor autoridad en Cristo y se concluye con mayor libertad en los apóstoles repartiendo por gracia lo que por gracia habían recibido por medio de Cristo, y luego se expande por medio del mundo entero. Y algunos años más para adelante, ya 3 siglos adelante, antes de los apóstoles, que le dije que en el primer siglo después de la muerte de Cristo, en los primeros 100 años, es que los apóstoles predican, exhortan y redarguyen a un pueblo que está siendo afligido y atormentado. Luego de 300 años más, que es en el siglo IV, entonces vemos a Lutero con otra confirmación del evangelio, identificando que el evangelio tiene poder y tiene autoridad para convencer a la persona, aún en el error más grande que se puedan encontrar. Entonces, ese mismo evangelio que impactó por medio de los apóstoles, que impactó por medio de los reformadores, y gracias a Pedro Baldo, que se levantó con gracia antes de todos los reformadores y antes quizás que Lutero, y formó una organización que se llamó los valdenses. Los valdenses fueron los que por adorar al Señor y por congregarse al Señor de manera libre en contra del sistema papal corrompido, corrupto, que querían pagar y querían que les paguen por la fe. Este hombre, Pedro Baldo, se levanta con mayor autoridad y crea un grupo de personas y empieza a hacer culto en los montes, en la isla, en todos los lugares recónditos donde ellos podían. Y así nos deja de claro y de manifiesto a nosotros que en medio de la precariedad, en medio de la situación, en medio de todo lo que nosotros podamos vivir, ahí es que el evangelio expande y muestra su poder de manera clara, porque el evangelio es poder de Dios para salvación, como declaró Pablo. ¿Por qué poder de Dios? Porque en medio de la dificultad, en medio de la prueba, el evangelio se sigue multiplicando, se sigue expandiendo y sigue arropando la sociedad. Y en esta sociedad postmoderna que estamos viendo hoy, el evangelio sigue rompiendo escala. ¿Por qué? Porque rebasó todos los grandes obstáculos, todo el sistema religioso de Roma y todo el imperio que se levantaron en contra de eso, haciendo evidente la declaración que hace el mismo Dios por boca del profeta Daniel, de que ese reino que se iba a establecer y esa verdad que se iba a hablar, según lo que dijo Cristo, iba a derribar todos los argumentos, iba a derribar todos los reinos que se levantaran y iba a ser establecida
agradecido y sirve pan de él y va a seguir impactando a la persona. Entonces, a todo el que me esté escuchando hoy aquí, yo le invito de manera personal a que en medio de su aflicción pregone el evangelio, publique la buena nueva de Jesucristo, háblele al vecino, háblele al que está cerca de usted, hable en el trabajo, donde quiera que usted hable, diga: Jesucristo vino por ti, Jesucristo se sacrificó en la cruz del Calvario y su sangre te redimió y te salvó, y por medio de Jesucristo nosotros somos salvos y tenemos salvación por medio de él en Cristo Jesús para Dios Todopoderoso. Amén. Entonces, voy a leer ya lo último para concluir, y es en segunda carta de Corintios, capítulo 12, versículo 8. Dice aquí: respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. El contexto realmente, Pablo está hablando de toda la precariedad y todo con lo que él lucha en cuanto al Señor. Pero podemos entender que en medio de todo lo que Pablo estaba pasando, no se detuvo nunca ni un instante y no dejó de anunciar lo que a él se le había manifestado. Entonces, si Pablo con todo lo que tenía no se detuvo, entonces más que motivo para nosotros. Y ejemplo tenemos, no solo de Martín Lutero, sino de los demás reformadores que perdieron la vida en la hoguera, en diferentes torturas, como lo torturaron los romanos, por no negar la fe y por no negar a lo que habían recibido, lo que habían creído. Entonces, nosotros no nos podemos ver en la necesidad de abolir o de negar la fe de nuestro Señor Jesucristo por hambre, por escasez, por desnudez o por cualquier complicación que se nos presente en la vida. Esas complicaciones y todas esas cosas que se nos presenten simplemente son características para que nuestra fe sea aún más elevada y sea aún más estimulada y nos haga anunciar con mayor claridad el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ahí radica el poder del evangelio, en que el mensaje se dio por medio de los profetas, se estableció por medio de Jesucristo, se repartió por medio de los apóstoles y se expandió por medio de los reformadores, y nos llegó hasta nosotros a este siglo para que nosotros hablemos ahora de esta gran verdad y sigamos impactando las almas con nuestro testimonio y con nuestra precariedad. Gracias por su atención. Que el Señor les bendiga. Hasta aquí me ha ayudado el Señor. La diapositiva siguiente, tú me la pones, Jazmín, ya para finalizar.